Capítulo 5. La vida después del dolor. La luna se ocultaba tras un montón de nubes grises que se asomaban desde lo alto de los árboles. Todo había sido como una terrible pesadilla en la que era imposible despertar. Santiago se había ido a manos de dos sinvergüenzas que buscaban dinero. No solo eran dos malhechores, eran dos conocidos. No podía entender cómo pudieron ser capaces de tomar una vida a cambio de dinero. Y para colmo, ambos estaban muertos. Pero eso no lo llenaba de consuelo. Quería a su padre de regreso, y no solo a él. Su madre había caído presa de los nervios y de la depresión. No había dicho una sola palabra desde que los policías le habían informado que su esposo no vivía más. Carlos, por otra parte, no le dirigía la palabra para nada. Todo lo que escuchó decir frente al ataúd fue: le dije que no lo hiciera, es toda su culpa. Entendía que su hermano buscara a quien culpar, pero ¿por qué a él? ¿Qué no se daba cuenta que en ese momento lo necesitaba para apoyarlo? Esperaba que no pasara mucho tiempo antes de que su hermano notase cuánta falta le hacía, que era momento de estar más unidos y fuertes que nunca. Se recostó en su cama. Pensó en ese extraño pincel con las alas que su mamá colocó en su ataúd antes de bajar el cuerpo. Recordó la pesadilla que habían tenido apenas unos minutos antes de que todo sucediera. ¿Qué había sido eso? No había sido como en un sueño, pero las palabras que decía el padre Dante... ¿Acaso alguien o algo trató de advertirlo? Él regresó a la escuela. No fue más sencillo. En su intento de ser amables, todos los miraban con una cara de profunda lástima. Había una chica en particular, Lucía. Iba en el mismo salón que ellos. Era bastante más sombría que los demás. Incluso bastante más que ellos. Era la única persona que no los miraba como bichos raros. Ellos ya habían mantenido alguna conversación con ella. De hecho, le agradaba mucho, y ahora le agradaba aún más. 2 años antes, Lucía había perdido a su padre. Se había suicidado de un tiro con una escopeta. Y 2 años antes que eso, había perdido a su madre, cuando ésta se encontraba dormida. Pero todos sabían que detrás de la muerte de su madre, una historia muy oscura se encontraba. Todo era un secreto a voces. Julián, su padre, había encontrado el cuerpo cuando llegó del trabajo. Pero durante la autopsia los médicos notaron un sinfín de moretones viejos y nuevos. Huesos astillados, dientes postizos. Parecía que por años la señora Alondra fue víctima del abuso constante de un hombre ruin. Todos en el pueblo creían que Julián habría matado a su esposa y lo supo encubrir de manera que no pudieron probarlo. Con lo del suicidio, de alguna manera confirmaron que no pudo vivir con el hecho de cargar con la muerte de la madre de su hija. Como sea que hubiese pasado, Lucía no hablaba mucho del tema, no hablaba mucho de nada en general, pero ese tema parecía ser un tabú en la escuela. Se tuvo que mudar con sus tíos, quienes eran buenas personas, pero ella jamás volvió a ser la misma. Empezó a vestirse de manera gótica. Todo el tiempo leía cosas referentes a la brujería, cosas relativas a energías del más allá e incluso libros sobre la cultura egipcia y el libro de los muertos. Ese día le dijo unas palabras que lo dejaron pensando por horas, pues tocó su hombro de manera tímida. Lamento mucho lo de tu padre. Yo entiendo qué es lo que sientes, le dijo. Muchas gracias. Sé que me entiendes, pero sinceramente no sé cómo has logrado sobreponerte, le contestó él. Te equivocas. De ninguna manera lo superas. Yo diría que aceptas de manera obligatoria a que esa persona ya no está, pero las dudas me carcomen todas las noches. Él la miró extrañado. No sabía si ella se refería a lo mismo que a él le pasaba. Si las preguntas eran las mismas, ¿de qué estaba hablando? Sí, bueno, supongo que vives en la memoria de quienes te aman y en lo que dejaste al mundo. Es algo más que eso. Somos almas. Las almas son energía y no pueden morir. Estamos constantemente tratando de volver. Lo miró a los ojos esperando una respuesta. Carlos me culpa. Tiene días sin hablarme. Creo que me odia. Mi mamá tiene más de una semana sin pronunciar una palabra. Todo está peor que mal. Le cambió el tema. Debe ser difícil para él, pero no te preocupes, se le pasará con el tiempo.
Me he pasado estudiando sobre la vida después de la muerte. Creo que hay muchas cosas que aún no sabemos. Su mirada parecía perdida, como si ella misma no entendiera algo. ¿Habrá perdido la razón?, se preguntó. Tenía la intención de hacerle más preguntas, pero entonces vio a Carlos pasar a toda velocidad rumbo a la cancha de soccer. Tenía que hablar con él, así que se despidió rápido de aquella plática sin sentido y fue tras él. Le dio alcance pocos segundos después. Gritó su nombre en varias ocasiones, pero él parecía no oírlo, o más bien ignorarlo. Finalmente corrió y se puso frente a él. «Hermano, tengo que hablar contigo». «No tengo nada que hablar contigo», respondió Carlos. «¿Podría decirme por qué estás así conmigo?», le preguntó directamente. Muy bien, ¿quieres saberlo? Pues acabemos con esto, dijo el furioso. Todo lo que pasó de principio a fin fue tu culpa. Tú mataste a papá. Las lágrimas de Carlos asomaron poco a poco de sus ojos y rodaban en sus mejillas. Estaba lleno de dolor. ¿De qué estás hablando? Yo no disparé a papá, y por si no lo has notado, me dolió y me hace tanta falta como a ti. No, pero si no hubieras atacado al otro ladrón, no te hubiera apuntado y papá no habría irrumpido como lo hizo. Ese maldito de Andrés se asustó y le clavó un tiro. ¿Cómo podrías saber que era él quien estaba en la casa? Estás siendo injusto conmigo. ¿Por qué no te das cuenta que te necesito a ti y a mi mamá? La emoción se notó en su tono de voz. ¿Sabes dónde lo necesitaba papá? En la gala. Pero también decidiste no ir. Al escuchar esas palabras, una culpa embargó su cabeza y finalmente su hermano le convenció de que todo lo que sucedió era por su culpa, por negarse a ir. No tenía más palabras. Su voz se entrecortó. Yo no tenía idea que esto pasaría. No puedo cambiar las cosas. Yo amaba a papá tanto como ustedes. Ya es muy tarde para arrepentirse. He hablado con mamá esta mañana. ¿No me ves así? A mí sí me habla. Su silencio es hacia ti, porque ella piensa como yo. Carlos se enojaba más y más. Entonces, ¿ella también me culpa? Así es, idiota. Siente exactamente lo mismo que yo siento por ti, le gritó Carlos. Mamá no quiere estar cerca de ti y yo tampoco. Carlos le dio la vuelta y se fue, pero no sin antes sembrar 1.000.000 de preguntas en su cabeza. ¿Era verdad? ¿Su madre lo odiaba? Tenía que escucharlo de labios de su propia madre. En el fondo, quería imaginar que, en su coraje, Carlos había inventado todo para dañarlo. Sí, eso debía ser. Su madre no podía odiarle también. Tomó su mochila y se encaminó a la salida de la escuela. Su casa estaba a solo 10 minutos en bicicleta. Él había dejado la suya estacionada en uno de los resguardos del colegio. La tomó y abandonó las clases. Necesitaba saber la verdad cuanto antes. Se fue a toda prisa, pensando en lo que iba a decir a su madre. En qué pasaría si ella le confirmaba que no lo quería cerca de ella. Quería decirle que no lo abandonara, que él amaba con todo su corazón, tal como amó a su padre. Mientras iba por la última calle pensó en Lucía. ¿Cómo habría pasado con su padre cuando su madre murió? Y ahora que estaba sola, ¿cómo hacía para no sentir que Dios la había abandonado? No podía evitar recordar las cintas policiales, la luz de las ambulancias. Todo lo llevaba a ese momento una y otra vez. Sintió la boca seca y caminó a la cocina por un vaso con agua. Al pie de la escalera todavía estaban las marcas de bala y una mancha de sangre del asesino de su padre. Se sirvió un poco de agua y la bebió insaciablemente. Se sentó en la mesa de la cocina, encogido. Cuando escuchó timbrar el teléfono, tardó un poco en levantarse, pero el teléfono ya había dejado de sonar. Levantó la bocina y escuchó a su madre hablar con alguien más. Era el padre de Dante. ¿Estás segura de lo que deseas?, preguntó. No hay nada que me haga cambiar de opinión. La casa de tus padres podría no venirle bien a tu hijo. Él estará bien, siento que no lo necesita. Cada palabra que lograba escuchar lo mataba más lentamente. Su madre lo mandaría lejos, a la casa del viejo. Entonces era verdad. No lo quería cerca de ella. Lo odiaba. Esto no podía estar pasando. No pudo más. Tomó sus cosas, colgó el teléfono y corrió a su cuarto. Dio un portazo esperando que su mamá escuchara el ruido.
Sacó una maleta grande y empezó a guardar sus cosas, camisas, ropa interior, libros, todo lo que podía, y por supuesto una foto de su padre. No dejaría que lo mandaran a la casa del viejo, pero si su madre no lo quería cerca, él buscaría su propio lugar. Estaba enojado, furioso consigo mismo. Tal vez todos tenían razón. De pronto, a su espalda escuchó su nombre. «¿Qué es lo que estás haciendo aquí?», dijo su madre. ¿No lo ves? Empacando para alejarme de ti y de Carlos. Pero no me iré a la casa del viejo. Me iré por mi cuenta, dijo con la voz quebrada. «¿Acaso me estabas espiando por el teléfono de la cocina?», preguntó molesta. ¿Qué más da? Ahora sé que sientes por mí, y si es necesario que me vaya, me iré. «Te estás equivocando. Tú no vas a ningún lado. Así que desempaca», dijo más calmada. No finjas, madre. Sé que me mandarás a la casa del viejo. Lo oí todo. El padre Dante te dijo que si creías que en la casa del viejo me sentaría bien. Siéntate un momento, estás entendiendo todo al revés. Al oír eso sintió el deseo de escuchar las palabras de su madre. Quería una explicación y ese momento había llegado. Trató de entender qué pretendía mandándolo lejos. Así que le dieron una oportunidad y se sentó ahí mismo, donde su madre se lo pidió, en la orilla de la cama. Ella tomó una silla y le acercó bastante a él, pero sin tocarlo. «Sé cuánto amabas a tu padre, lo sé porque yo también lo amaba, y aún lo hago. No eres tú quien se va, somos Carlos y yo quienes nos alejaremos», le dijo mirándolo a los ojos. «Entonces, ¿me quedaré aquí, solo? ¿Qué más da? Al caso es lo mismo, alejarme o alejarse, pero que no esté con ustedes». Volvió a quebrarse su voz. «No puedo negar que sé que no te hago bien al dejarte solo. En cierta manera guardo un sentimiento dentro de mí que no deseo. Algo en mi corazón te culpa. Sé que no está bien, sé que soy una mala madre, pero esa no es la única razón por la que lo hago». Volteó la mirada a la ventana y guardó silencio. «Entonces, ¿por qué? Dímelo directamente, te lo pido». «Esta casa, este pueblo, son demasiado para mí. Quiero irme a curar mi corazón, pero como te dije anteriormente, no es solo eso. Yo también te amo, pero hay cosas que pueden más que este amor de madre que es más fuerte que yo». No terminaba de entender eso a lo que ella se refería. Algo estaba dejando pasar por alto. Esperó pacientemente a que su madre volviera a hablar. «Sé que mi corazón está destrozado, pero la verdadera razón de esta situación es Carlos. Su alma se está envenenando. Quiero apartarlo un tiempo de ti, de la tragedia. Temo por su salud mental y temo que atente contra ti. Ese odio que crece dentro de él me asusta», le dijo con los ojos vidriosos. «¿Crees que Carlos me dañará?», preguntó, intrigado. «Ciertamente no lo sé, pero estoy aterrada. Tal vez aires nuevos lo tranquilicen un poco y les den tiempo de sanar y extrañarte. Sé que es difícil, pero temo por la vida de los tres. No quiero ni puedo perder a nadie más. Entiéndeme». «¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? También soy tu hijo. También perdí a mi padre. Yo también los necesito». Sacó su tristeza del fondo de su corazón. «Tú eres fuerte. Piensa que no estamos haciéndote daño. Piensa que lo haces por mí, por tu hermano. Si alguien puede con esta carga, eres tú. Y como tu madre te pido que entiendas mis razones». Por un momento, al ver el dolor en los ojos de su madre, entendió lo que pasaba. Él los amaba más que a nada en la vida, pero también era cierto lo que su madre decía. Él era más fuerte, y si tenía que sufrir para ayudarlos, lo haría. Lo haría sin pensarlo. Así que después de unos segundos, le preguntó lo único que podía preguntarle. «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé, solo lo necesario. 3 meses, medio año, no lo sé. Pero no te abandonaremos, estaremos al pendiente de ti, tanto como me sea posible. Hablaré todos los días con Dios y le pediré que nos cure a mí y a Carlos para volver contigo tan pronto como se pueda».
Confía en mí, te lo pido como tu madre, finalmente le dijo. No tenía mucho que pensar, ahora entendía mejor las cosas, y si un poco de tiempo haría que su madre y su hermano pudieran volver a ser los de antes, o por lo menos que lo volvieran a amar sin sentir rechazo a él, aceptaría. Está bien, mamá. Entiendo. Me quedaré. Solo no te olvides de mí. Le pidió con amor.